El sistema de financiamiento público a la demanda de la educación superior en nuestro país ha quedado nuevamente develado en sus contrataciones, ¿no? Tras el caso de Marcela Cubillos, ex ministra de Educación, no hay que olvidarlo, también diputada y además hoy candidata a la alcaldía de Las Condes, que en realidad parece que no tiene ningún problema en decir que lo más probable es que gane igual. Más allá de toda esta polémica por el sueldo que recibía en esta casa de estudios, la Universidad San Sebastián, un sueldo de 17 millones de pesos brutos. Uy, la cantidad de meme que hay en relación a eso. Y además por 22 horas, cosa que no ha desmentido. No sabemos todavía si son clases, digamos, lectivas en aula o el total con investigación, supuestamente, planificación y todas las cosas. Planificación más bien. Bueno, claramente eso ha generado... sí, hay que decirlo con esas palabras. ¿Cuál es el problema? El resentimiento. Pues estamos hablando de una desigualdad, como diría en este caso Carlos Tromben, obscena, ¿no? Es un goce obsceno a propósito de la situación también de nuestro país. Y este plantel, como ya se ha señalado en varios medios de comunicación y análisis en la materia, se financia a través de fondos públicos, a través del CAE y bueno, y becas también, en un 45,5%. Es cierto, esto tiene que ver con las matrículas, son para los estudiantes, pero gracias a eso se financia, por supuesto, esta casa de estudio. En paralelo, y en esta misma emisora, la Radio USACH, recientemente la ministra Camila Vallejo abordó el proyecto de crédito con aval del Estado, el CAE, ¿no? Y precisó que habrán condonaciones totales dependiendo de los casos, pero también se va a delinear, por supuesto, un nuevo sistema que sea más razonable, dijo, entendiendo que el CAE es insostenible. Bueno, de estos temas queremos conversar esta tarde acá en Frecuencia Pública por Radio USACH con Benjamín Sáez, sociólogo e investigador de la Fundación Sol, que hace poco sacó una columna de opinión que se llama El CAE y la educación superior particular subvencionada, que nos entrega no solo datos que algunos ya conocemos, sino un análisis y por supuesto una comparación bien interesante de la cual vamos a hablar esta tarde. Benja, bienvenido, ¿cómo estás? Dani, un gusto saludarte, muy bien. A ver, primero quiero... Ya, como sociólogo, como ciudadano, como ex estudiante, apenas tienes canas, así que no hace mucho saliste de la universidad, tienes cara de niño todavía. ¿Qué te parece esta situación? ¿Te alarma? Porque, a ver, vamos a conocer, lo más probable, a otros cubillos, ¿no? O casos similares, y ya se está ventilando, más allá del todo el tema que se habla de la... caja pagadora de la Universidad San Sebastián, con todo el tema político vinculado principalmente a la UDI y todos esos temas. Pero cuando estamos hablando del financiamiento de la educación superior y estamos hablando de nuestro modelo, ¿qué te pasa a ti como ciudadano, estudiante y sociólogo? Sí, bueno, creo que este caso, ¿no? Pone en evidencia una de las grandes contradicciones del sistema de educación superior chileno, y es que al no existir un financiamiento a la oferta de educación superior, en la medida que el Estado, después de la dictadura, deja de financiar sus propios planteles de forma basal, ¿no? Y opta por este mecanismo de financiamiento con este sistema que se conoce habitualmente como voucher. Me imagino que muchas personas lo han escuchado, este término, ¿no? En el cual es el estudiante, la estudiante, ¿no? Quien de una u otra forma lleva el financiamiento al plantel por el que opta mediante una supuesta también libertad de elección, ¿no? Dentro de muchas alternativas. Y esto hace que planteles que son eminentemente privados tengan un componente importante de financiamiento público de forma indirecta, tanto por becas, en el caso que estamos conversando de la Universidad San Sebastián, como por recursos del CAE que, si bien los entrega la banca, rápidamente estos son recomprados por el fisco, por lo tanto hay recursos fiscales involucrados prácticamente de forma instantánea. Que es como se está realizando la recompra en los últimos años. Entonces, ese quizás es un primer elemento que pone en tela de juicio, ¿no? Esta forma de financiar la educación superior. Y por otro lado también, todo lo que tiene que ver con la calidad o qué está pasando en los planteles, hasta dónde es lícito, en qué pueden invertir también estos planteles privados, porque incluso si una universidad como la Universidad San Sebastián no recibiera ningún tipo de financiamiento del Estado, estaría en contra de la ley que destinara recursos a elementos que son ajenos a su propio fin educativo. Claro, porque estamos hablando del fin del lucro, entonces todas las ganancias o los fondos de cómo los distribuyen no pueden ir
más allá, más en estos montos que están fuera de mercado, además, Claro. solamente si nos abocamos a eso, no pueden ir a algo que no esté destinado exclusivamente a la educación. Claro, sobre todo en un contexto en el cual estudiantes que cursan carreras en esta universidad han denunciado distintas situaciones de precariedad, de infraestructura y otras materias. Y es una universidad que además históricamente, bueno, quienes han estudiado en ella conocen también las prácticas hacia sus estudiantes que son bastante reñidas con lo que puede ser lo que entendemos por educación. Por ejemplo, yo no conozco a nadie que haya estudiado ahí. Por ejemplo, si los estudiantes se atrasan con sus aranceles, no pueden acceder a infraestructura básica de la universidad, como bibliotecas, salas de computación. Entonces, tiene además este tipo de mecanismos, ¿no? Y lo que pasa con muchos planteles que reciben este tipo de financiamiento o que han crecido gracias al CAE. Es importante recordar que esta universidad pasó de poco más de 9.000 estudiantes cuando se inicia este mecanismo de financiamiento del CAE. 2005, o la práctica puede haber sido Claro, ya... el 2006 inicia en rigor, Claro. pero el 2005 hoy en día tiene más de 48.000 estudiantes. Claro, prácticamente Es decir, los últimos 18 años, 17, Claro, 18 es decir, tiene casi el doble de la matrícula de una universidad pública de primer nivel como es la USACH. Entonces, en ese sentido, Sí. hoy en día el sistema de educación superior es un sistema que es hegemónicamente privado y tiene un pequeño componente público. Nosotros hablamos de un pequeño apéndice público, de una matrícula que, considerando tanto las universidades como los centros de formación técnica públicos, no supera el 15% del total del sistema. Por lo tanto, las consecuencias de esta forma de financiar es que con recursos públicos se está financiando proyectos educativos que muchas veces responden a grupos de interés, como podemos ver en este caso, se hace cada vez más evidente, ¿no? O, digamos, otro tipo de proyectos privados. Eso nos lleva a cuestionar, ¿no? Porque cuando se inició este crédito con aval del Estado, uno de los argumentos para crear el CAE fue que no existían recursos para financiar la educación superior. ¿Se lo dijo Sergio Vitar? Correcto. Entonces, ministro de Educación. Correcto. Sin embargo, lo que vemos hoy es que este sistema es muy costoso para el Estado. Vemos que, considerando que está la banca, además, Sí. ¿no? En este mecanismo de financiamiento, es decir, por un lado privilegia la expansión del sector privado, es decir, 20 instituciones privadas han concentrado prácticamente el 68% de los recursos CAE. Y pasaron hoy en día estas instituciones, tienen prácticamente el 49% de toda la matrícula de la educación superior. Son instituciones, por ejemplo, ligadas al ex Grupo Laureate, que es actual Fundación Educación y Cultura, Grupo Santo Tomás, Grupo Pontificia Universidad Católica, tenemos también Grupo INACAP, e instituciones que han sido investigadas en su momento por lucro, sobre todo a través de estos mecanismos de sociedades espejo, relaciones con inmobiliarias. Ahí tenemos, por ejemplo, la Universidad San Sebastián, justamente, Universidad Central, Universidad SEC, entre otras instituciones. Por lo Una tanto, del Alba, que nunca había escuchado. Universidad del Alba, Sí. ex Universidad Pedro de Valdivia. Ah, la ex, ya. Claro. Perfecto. Por lo tanto, de una u otra forma son estos planteles los que han crecido de forma muy impresionante. La Súper buen matrícula, negocio. sí, la matrícula pública, mira, desde el 2007 al 2023 no creció en más de 40.000 estudiantes. Pero en estas 20 instituciones estamos hablando de más de 440.000 estudiantes en que aumentaron su matrícula, y esto implica no solo estudiantes, implica docentes, personal de colaboración, como se conoce habitualmente a los funcionarios y funcionarias, ¿no? Implica infraestructura, ¿no? Por lo tanto, hoy en día, cada vez lo que es la educación pública en el sistema de educación superior está más, digamos, aislada de lo que es la realidad de la mayoría de las personas que cursan estudios, y sobre todo con el crecimiento de lo que ha sido la educación técnica superior. Sí. Hoy en día hay planteles, ¿no? Como el mismo Duoc, por ejemplo, que tiene más de 100.000 estudiantes. Es decir, Doc es, a propósito del UC, ¿es parte del grupo de la claro, es parte del Grupo Pontificia Pontificia Universidad Católica. Son justamente los planteles que más han crecido, y de una u otra forma no han crecido ajeno de estos recursos públicos, que creo que de una u otra forma este discurso de que no existían recursos, hoy en día parece no ser cierto al ver todo lo que se ha desembolsado, ¿no? Hoy día podemos tener una visión crítica de esta idea de que no habían recursos, tanto por lo que ha pasado con los planteles, con esta matrícula, ¿no? Que ha crecido desbocadamente. Además, otro punto importante que aún no se ha estudiado lo suficiente, aunque probablemente la Fiscalía Nacional Económica pronto va a arrojar un estudio sobre esto, tiene que ver con el costo de los aranceles, ¿no? Porque Sí. mecanismos como la gratuidad o el crédito con aval del Estado
permiten a los planteles Poner sus aumentar. aranceles con la misma libertad como con los sueldos de lo que decía Marcela Cubillo. Claro, en cierta forma hay una regulación que establece lo que se conocen como aranceles de referencia, Sí, ¿no? En el caso del CAE. pero Pero pueden estar por sobre ese monto. Exacto. Y muchas veces implica que un hogar que, digamos, integrantes de ese hogar entran a estudiar, tienen por un lado que adquirir una deuda y también ejercer un copago. Exacto. Entonces, esa regulación o el monto de los aranceles también ha sido algo que ha ido creciendo de forma inorgánica, y eso lo vemos también en lo que sucede con la empleabilidad. Hoy en día, prácticamente 30% de quienes trabajan y tienen una formación profesional se emplean en ocupaciones que no son profesionales, son no calificadas. Por lo tanto, hay también una desregulación en términos de cuántas matrículas, para qué carreras y por qué razón, ¿no? Y muchas veces la lógica que ha seguido esa expansión es la de autofinanciamiento por vía de matrícula, en la cual hace poco el mismo rector de esta casa de estudios lo mencionaba. Compiten las universidades. Hugo Lavado. Correcto, las universidades públicas compiten de igual a igual, no de igual a igual, sabemos, en cierta forma hay importantes diferencias, pero compiten con los mismos planteles privados por captar matrícula y tienen también presiones para aumentar sus aranceles para poder autofinanciarse, ¿no? Que es como este trasfondo. Pero además de esto, ¿no? que pasa, vemos que nos lleva a pensar además que qué modelo podríamos haber tenido si los últimos casi 20 años que tenemos este mecanismo de financiamiento, ¿no? Hubiésemos financiado la oferta educativa pública, ¿no? ¿Cómo serían nuestras universidades del Estado con este financiamiento en 20 años? Un financiamiento que se acerque a un financiamiento basal, ¿no? Y por otro lado, lo que es la banca, ¿no? Cuando se dijo este argumento que no había recursos, la solución fue invitar a la banca a participar de este negocio. Como la banca tiene un fin de lucro, ¿no? Que paradójicamente las universidades no pueden tener fin de lucro, sí, pero quien financia este tipo de sistemas... No corrió ni un riesgo la banca. Absolutamente. El Estado, todos nosotros. No solo no corrió riesgo, sino que el Estado generó incentivos para que la banca ingresara a lo que es el negocio del CAE. Inicialmente se le prometió a los bancos que se les iba a recomprar un 25% de todos los créditos, ¿no? Con un 6% de sobreprecio, ¿no? Esto es importante, es decir, el Estado le ofreció a la banca que si prestaba estos recursos, le iba a recomprar una parte de esta deuda, ¿no? Y con un monto extra, ¿no? Y esto además de los intereses, ¿no? Que sabemos es un crédito en el caso del CAE en UF y con una tasa de interés que en su momento fue del 6%. Exacto. Cuando bajó al 2%, es importante recalcar, la banca... Correcto, luego de movilizaciones, ¿no? Todo un proceso también social de conflictividad. Esta rebaja de tasa nunca la sintieron los bancos porque el Estado fue el que subvencionó, pero la tasa de interés nunca bajó de los montos originales. Claro, la siguen pagando todos los... Correcto. Y además al fin de este periodo lo que tenemos en estos casi 20 años es que el Estado ha recomprado muy por sobre el 25% que prometió originalmente, prácticamente un 58,9% de los créditos, con un 25,3% de sobreprecio, que inicialmente era un sobreprecio pactado, podemos decir, del 6%. Entonces, en las licitaciones que fueron ocurriendo año a año, pasó que la banca cada vez le exigió más al Estado una recompra más inmediata, un mayor porcentaje de recompra, y lo reconoció el ex Contralor Bermúdez en la comisión investigadora del crédito con aval del Estado, que se realizó hace algunos años, que la banca prácticamente funciona solo como una caja pagadora y que el riesgo que asume es prácticamente nulo porque el Estado le recompra estos créditos de forma prácticamente automática. Por lo tanto, acá, además, en un sistema que aspira a no tener fines de lucro, ¿no? Se involucra un agente, como es la banca, que por excelencia lo que tiene es un fin de lucro. Y eso generó un sistema que hoy en día es muy costoso, y que lejos de este argumento de que no había recursos, lo que vemos que sí había recursos, pero más bien no había un compromiso con lo que es la educación pública, con lo que es financiar la oferta educativa. Benja, vamos a seguir hablando de los datos duros que ustedes también han, digamos, investigado desde la misma Fundación Sol y a propósito de tu columna llamada El CAE y la educación superior particular subvencionada. Pero quiero detenerme también en todos los aspectos políticos, simbólicos, éticos en una sociedad como la nuestra, donde vamos a cumplir en los próximos días, prácticamente en 2 semanas más, un poco más, 5 años del estallido social, ¿no? Y ese malestar y cómo de alguna manera se reactiva esa indignación. Porque dentro de los argumentos, por ejemplo, del no pago, la morosidad,
y que ha ido aumentando en el último tiempo, a propósito también de los avisos o la campaña, ¿no?, que generó en su minuto el ahora actual presidente Boric de condonar la deuda. Hay algunas personas que señalan que mucha gente se aprovechó, que no era mucho la cuota, que es un aprovechamiento, que por qué no pagan si es un porcentaje menor de tu sueldo, no es muy significativo, qué sé yo. Por otro lado, vemos, a propósito de los discursos de la derecha y sobre todo la que representa Marcela Cubillos, que en realidad es ex UDI, pero parece que está un poquito más a la derecha incluso que la UDI hoy, cuando habla de la meritocracia y de la libertad, ¿no? De la libertad del mundo privado, que además se olvida que es de educación, ¿no? Y justamente lo compara como que fuese, no sé, una empresa como Coca-Cola o como cualquier otra, donde ella es un rostro, ¿ah? Donde ella es un rostro, ella se adjudica un valor agregado y que es justo, y lo dice como con una, digamos, pachorra o con una violencia, o porque suena violento en realidad, sin ningún pudor, ¿no? Más allá que nos caiga bien o mal, porque ese no es el punto, Marcela Cubillo, hay un trasfondo ahí donde se cae finalmente este discurso de la meritocracia, porque salen muchas voces, ¿no? Y lo hemos visto comparando con Oxford, con Harvard, hasta con Einstein han comparado a propósito de Princeton y otras universidades del tipo, de lo que se le pagaba a ella, siendo ante todo una figura política. Entonces, vuelvo al punto también de esta discusión, y te lo pregunto también como sociólogo, de lo que está en juego acá, en un país donde históricamente hemos tenido índices de desigualdad enormes, y insisto con el concepto del goce obsceno, ¿no? ¿Qué está pasando acá como sociedad donde unos defienden la meritocracia, pero pueden ganar esa brutalidad de plata, y por otro lado alegan que son unos flojos, y no solo flojos, en realidad unos irresponsables por no pagar 40, 50 lucas, que es más o menos una cuota promedio del CAE? Claro. ¿Qué hay ahí? Bueno, hay sin duda una contradicción. Yo creo que nosotros en el estudio que sacamos año a año sobre el crédito con aval del Estado vamos actualizando las cifras. De hace un tiempo tenemos una cita ahí de nuevamente del señor Sergio Bitar, que se pregunta o plantea en un punto. Recordemos para los auditores más jóvenes, el ministro de Educación del presidente Ricardo Lagos, donde se instala este mecanismo de financiación del CAE, claro. Él dice, llegará un momento en que los estudiantes, ¿no?, se preguntarán de forma individual, ¿no?, ¿por qué yo tengo que pagar esto? Y otros no, se refiere como a esta situación de estar endeudados. Hoy día tenemos más de 845.000 personas endeudadas con el CAE. Casi 540.000 que están morosas. Entonces acá, bueno, de partida, un sistema que tiene prácticamente el 64% de morosidad, es un indicador que habla de que tanto el diseño o hay un elemento estructural más allá de las condiciones individuales en esta morosidad. Ha ido aumentando el último tiempo, pero desde, digamos, 2017, incluso antes, que supera el 40% esta morosidad. Entonces hay un elemento estructural. Pero por otro lado también hay algo que esta fue una política pública de acceso a la educación superior, ¿no?, en la cual muchas veces las personas... de llamarlo público, ¿no? Como política pública. Política pública, claro, sí, correcto. Endeúdate, esta es la política pública. Correcto. Y muchas personas, nosotros también tuvimos la posibilidad de realizar varias entrevistas a personas que han tenido el CAE para también conocer un poco esta parte subjetiva, ¿no?, de cómo se ve este mecanismo de financiamiento. Y muchas personas nos señalaban que era para ellos un beneficio del Estado, ¿no?, al momento de postular, y también que existía poco cuestionamiento respecto a cuáles son tus alternativas al momento de ingresar a la educación superior, ¿no? Como estudiante, como familia, como hogar, ¿no? Se asume que este acceso a la educación superior es un paso casi obligado para muchas personas, ya sea porque su familia ha accedido antiguamente a la educación superior o porque es la primera generación, sí, ¿no? Y en cierta forma, todo lo que hemos visto del movimiento estudiantil, en cierta forma, viene de este ciclo histórico en el cual muchas personas por primera vez en su trayectoria familiar, ¿no?, accede a la educación superior.
Y en ese contexto, al momento de matricularse, todo lo que es la captación, podemos decir, de este crédito, es algo que prácticamente la universidad te lo está promoviendo, ¿no? Te lo está ofreciendo para que lo adquieras, y en muchos casos toman total conciencia de ser personas morosas, personas deudoras, al momento de egresar de la carrera, al momento de que empiezan a llegar los pagarés que tienen que comenzar a pagar, ¿no? Al momento de ingresar, y con este nombre de crédito con aval del Estado, ¿no? Claro. Para muchas personas era el mecanismo. Y por otro lado también había instituciones en las cuales esta era la única forma, el único crédito, salvo los créditos ya más duros del mercado propiamente tal, a los que se puede acceder. No había otra. Incluso el 2018 vi una entrevista que dio, me parece, El Desconcierto, perdón, donde decía los que alegan ahora, 2018, sobre el CAE, no se dieron, era la posibilidad, o sea, yo no me arrepiento, incluso dijo, lo volvería a hacer, volviendo ahí, dadas las circunstancias, que es un poco también lo que también estabas delineando en relación a las posibilidades del acceso a la educación superior, no solo, pero también a las personas que iban a entrar por primera vez como generación familiar a la universidad, pero no solo, claro, no solo. Claro. Por ejemplo, en el Centro de Formación Técnica, institutos profesionales, era el crédito el que podías optar, ¿no? Claro. Digamos, el Fondo Solidario, por ejemplo, no aparece en ese tipo de instituciones. Entonces, sucede esto, ¿no? Y de la misma forma que toda esta generación accedió a este mecanismo de financiamiento, bueno, es importante recalcar que a pesar de que hoy existe la gratuidad, sí, el CAE no ha desaparecido como uno de los principales gastos en materia de educación superior que tiene el Estado. Es decir, tanto si sumamos gratuidad y crédito con aval del Estado, tenemos más del 80% del presupuesto de educación superior, que se está gastando, prácticamente en realidad el 77% de lo que se gasta en educación superior. Y estos son fondos que van a distintos planteles privados y públicos, ¿no? Y en ese contexto, ¿no? Así como personas que en el momento en que no existió la gratuidad, ¿no? Perfectamente pueden plantearse hoy, porque yo tengo una deuda de 20, 30 millones de pesos, si de pronto una misma persona del mismo hogar, que nació unos años después, sí, puede estudiar de forma gratuita. Sí. Tal sentimiento, ¿no?, de injusticia. Claro, entonces eso es importante que... Se justifica ese sentimiento. Claro, hay distintos, también una persona que ha pagado, ¿no? Tiene este discurso, sí, de decir, bueno, yo pagué, accedí, pagué mi cuota, ¿y por qué ahora a alguien que no la va a pagar se le va a condonar esta deuda? Creo que ahí lo importante, ante todo, es tener esta visión quizás que va más allá de lo netamente individual, ¿no? Porque han sido mecanismos de financiamiento promovidos desde el Estado, como decimos paradójicamente, como política pública, sí, y independiente de la situación personal que puede verse influida por múltiples circunstancias, ¿no? Acá lo importante es que el Estado diseñó un mecanismo que ha generado deuda, morosidad, y en el proceso de eso ha enriquecido a la banca, ¿no? Y ha privilegiado los planteles privados de la educación superior. La gratuidad se puede entender la meritocracia, ¿no? De alguna manera, en el sentido de que por tus méritos y tu situación de vulnerabilidad, pero tú te destacaste en el colegio, qué sé yo, las notas. ¿Qué pasa con el CAE ahí? No, en este caso, en la gratuidad, en realidad perteneciendo al 60% y siendo admitido, sí, ¿no? Pero... En realidad no es mérito en cuanto a, claro, a los talentos no solamente, pero está el tema de te respaldo porque lo necesitas muchísimo. Claro. Un porcentaje menor, muchísimo menor respecto al CAE. Claro, en el fondo es relevante acá considerar que también qué es lo que se está premiando o en qué está, sí, invirtiendo eso, la sociedad cuando genera educación, ¿no? Dejémoslo ahí en punto suspensivo. Por la hora vamos a la música. Benjamín Sáez, sociólogo e investigador de la Fundación Sol, y lo responde él en realidad, a la vuelta de la música. Bueno, continuamos conversando con Benjamín Sáez, investigador de la Fundación Sol, a propósito de todos los cuestionamientos que hay a la educación superior, y sobre todo cuando pensamos en el financiamiento que hay hacia el sector privado, pero no solamente. Y el CAE, ya vamos a esperar a que ya se presente en detalle, por supuesto, me parece que mediados, no sabemos todavía la fecha exacta de no solamente cómo se va a tratar las deudas del CAE,
pero ya autocontenida, justas, proporcionales, qué sé yo, pero también el nuevo sistema de financiamiento de educación superior. Porque habíamos dejado ahí en puntos suspensivos, en ascuas, Benja, este concepto, ¿no? Que tanto se ha abusado, ¿no? Y se ha usado en el tapete también, así como una gracia de este experimento llamado Chile desde los 80, Chicago Bowl y todo esto de más neoliberales que ninguno. Y en realidad cuando uno escucha paréntesis a Marcela Cubillo, uno dice, pero es la fiel representante. Bueno, más allá que nos guste o no nos guste, tú señalabas sobre todo en la primera parte de la conversación de estas contradicciones y la meritocracia o también la ayuda, qué es lo que realmente se ayuda o no, cuál es la política pública, realmente pública que hay detrás de este sistema de financiamiento cuando estamos hablando del CAE. Ya habíamos hablado un poco de la gratuidad. Claro. Aquí mirándolo, claro, desde el punto de vista de la política pública educativa, ¿no? Siempre, o sea, hay educación gratuita, pero siempre hay un pago, ¿no? Porque implica una inversión muy relevante de recursos, de formación de académicos, académicas, ¿no? De investigación, de otras cosas que hacen las universidades, vinculación con el medio, sí, ¿no? Extensión, una serie de, digamos, de actividades de la sapiencia. Correcto. O sea, las universidades son instituciones muy complejas, ¿no? Sí. Cuando cumplen su función, digamos, a cabalidad. Sí. Además, también hay otros elementos de democracia interna de las universidades, ¿no? Y en el fondo, al discutir este tipo de financiamiento, ¿no? Estamos discutiendo de qué forma y quién paga finalmente. Lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero digamos, generalmente recae sobre los hogares. No son los hogares, ya sea que el Estado se haga cargo de financiar la educación pública gratuita, ¿no? Ya sea mediante este tipo de financiamientos como el crédito con aval del Estado, en el cual es el fisco, ¿no? El que está haciendo el gasto. Hoy día ha gastado más de 7,25 billones de pesos, es decir, millones de pesos, en recompra y recarga, que es, sí, paradójicamente, es un monto prácticamente equivalente al saldo total de la deuda actual del CAE, que son 7,35 billones de pesos. Por lo tanto, ahí hay un gasto público y finalmente en un esquema tributario regresivo, ¿no? Que depende mucho de cosas como el IVA, ¿no? Son finalmente los propios hogares quienes están financiando este mecanismo. Entonces ahí, claro, o ya sea mediante lo que es el pago de aranceles y matrículas, que es hoy día una de las fuentes de financiamiento más importantes para los planteles educativos. Sin duda. Entonces, ya sea del gasto del bolsillo directo, sea mediante los impuestos, sea mediante distintos mecanismos, es el conjunto de la sociedad, ¿no? El que está financiando este proyecto educativo para múltiples fines, ¿no? En este caso, muchas veces, desde el punto de vista individual, lo podemos ver como una inversión de movilidad social, de cierto bienestar a futuro. También hay una inversión general de producción de conocimiento, ¿no? Entonces, o sea, per se no está mal, o, no es, o más bien no podríamos ni siquiera por qué cuestionarlo según los valores que tenemos, sino es la forma en que se está llevando a cabo. Claro. O sea, la estrategia, no que el Estado, y debería hacerlo mucho más fuerte, se haga cargo, pero de qué manera. O sea, es un pésimo también negocio, está muy bien, mal invertida la plata, mal trabajada, si queréis, se movió pésimo. Correctamente, y en cierta forma, buen chileno. Dado que este es un sistema legado de un momento antidemocrático, que eso es muy importante también recordarlo, no ha existido, ha sido muy difícil, ¿no? Que colectivamente haya un acuerdo respecto a cómo se quiere financiar este sistema de educación. Y finalmente lo que tenemos, si es que nos ponemos el ojo solo en los problemas individuales, ¿no? Es cómo los hogares se enfrentan a un sistema de financiamiento con distintas estrategias, sea trabajando más para financiar un pago de un arancel, sea endeudándose, ¿no? Y tienen expectativas individuales respecto a esto. Pero es importante que lo miremos de forma más estructural o sistémica, ¿no? En términos de que es el conjunto de la sociedad el que está invirtiendo, generando consecuencias que son, además, las podemos ver en los propios ciudades, ¿no? Está generando infraestructura, están cambiando el entorno de la ciudad, están generando también formas de entender lo que es la educación, formas de entender
cuáles son sus objetivos, ¿no? Hay también una formación ideológica de las personas que son profesionales en estos planteles. Entonces también este mismo tipo de argumentos, ¿no? De que en virtud del mérito gana quien es más fuerte, digamos, y de eso se trata esto, que puedo ganar lo que quiera, en virtud de que soy un rostro, no sé, distintas formas de mirarlo, ¿no? Marcela Cubillo apelaba como a criterio, ¿quién define que un sueldo es justo? En vez de mérito usaba la palabra justo, y por eso en vez de responder a la pregunta del periodista, en este caso la entrevista que dio en Canal 13 a Ramón Ulloa, cuando le pregunta qué le diría al magisterio finalmente, a las y los profesores, recordando que usted fue ministra de Educación, que ganan sueldos, digamos, muy bajos, incluso en relación a otros profesionales. O sea, eso es uno de los flagelos y vergüenzas que tenemos, ¿no? Pero en vez de responder desde ahí, ella empezó a comparar su sueldo y denostando al presidente de la República, a la ministra Toa y otras, a los rostros de televisión. Lo de los futbolistas lo sacó Evelyn Matei, qué sé yo, que tuvo que aclarar en realidad después de qué se trataba. Claro, el tema también de lo que es justo o no. Y en una sociedad, digamos, de libre mercado, pareciera que para ella eso sí es justo. En relación a que cada uno pone esos precios, de hecho, esos valores, digamos, de renta. Me parece que era uno de los contralores, ¿no? Sí, contralores, Alejandro, no controladores, socios, controladores, socio de la corporación Universidad San Sebastián, Alejandro Pérez, en un par de entrevistas que dio tanto al Mercurio como al Diario Financiero, a la sección DF+, bueno, dijo que sí, que esto se sale de la estructura, de la renta, el caso de Cubillo, que es algo inusual. Era además porque sabemos que ella salió en julio del año pasado, de este año, a propósito de la campaña. Bueno, y empezó a explicar que cómo fue creciendo el precio, pero que con reajustes del IPC, qué sé yo, imagínate el reajuste, y que este valor de los 17 millones de pesos brutos por 22 horas había sido decisión directa del fallecido Luis Cordero Barrera, que era el presidente del directorio de la misma Universidad de San Sebastián, cargo que ocupó y que salió también ahora, por supuesto, Chadwick. Entonces, en ese sentido es como una decisión absolutamente arbitraria, ¿no? Y eso es ahí donde uno se pregunta qué pasa con el ente regulador. ¿Qué pasa con que ahora está en investigaciones, ¿no? Con la subsecretaría, por ejemplo, de Educación Superior, u otro ente, o la Contraloría, o qué sé yo. Bueno, sin duda, ahí no es importante esa fiscalización, pero también creo que es importante esta discusión de cómo se fijan los salarios. Sí. Y cómo en el fondo las mismas universidades, ¿no? Funcionarios y funcionarias, también llevan adelante esta discusión. ¿Cuánto es el salario máximo que debe tener un plantel, ¿no? En términos de cuáles son sus fines, ¿no? Y cómo... Y se habla de las veces, ¿no? Y la desigualdad interna. Es muy importante eso también en relación a lo que son los sueldos que se están pagando en las universidades. Y otra cosa que también quizás no la visualizamos tanto, pero lo difícil que puede resultar una carrera académica, ¿no? En un contexto en el cual los propios planteles del Estado no generan personas de planta, ¿no? O la movilidad en la carrera académica es un elemento que es bastante complejo en un contexto en el cual los recursos están acotados. Entonces también es importante si miramos los salarios a nivel general, y también, no solo eso, sino que también lo que pasa con la negociación colectiva. Nosotros trabajamos mucho con sindicatos, ¿no? Y muchas personas, dado que hoy en día la extensión de lo que son los contratos colectivos es muy limitado a nivel general, ¿no? También tiende a verse como que la remuneración y el salario son un problema individual de negociación que yo puedo hacer como persona. Sin embargo, son los sindicatos en gran medida, ¿no? Los que también ponen un criterio más colectivo respecto a esta remuneración, ¿no? Y la negociación colectiva es una vía también de redistribución y de racionalización de las remuneraciones. Es importante destacar acá que, imagínate que solo un 2,7% de las personas ocupadas gana más de 3 millones de pesos, ¿no? Entonces, estamos hablando también de un nivel salarial que, incluso comparando, si tomáramos el argumento de que es un salario de mercado,
eso no es un salario de mercado de académico, académica en Chile, ¿no? Si vemos la realidad en las universidades públicas, en las universidades privadas, entonces también llama la atención eso, ¿no? Y por otro lado, los méritos, ¿no? O la falta En este caso, de la ellos. falta de mérito. Claro. Sí. Entonces, para académicos, académicas que muchas veces están con contratos a honorarios, ¿no? O en el mejor de los casos en una contrata, que no tienen movilidad académica muchas veces, o que cada Y que te plantel... vas con una mano por delante y por detrás. No hay ninguna indemnización que hayas estado 20 años trabajando en esa institución Correcto, pública, a contrata te vas con una mano por delante y otra por detrás. Si correcto, te despiden. absolutamente. Entonces, incluso comparando con lo que podríamos decir es una elite, ¿no? De lo que son las remuneraciones, las condiciones laborales, como puede ser trabajar en una universidad como académico, se aleja mucho. Puedes llegar a ser lo que gana un académico, académica de un grado, digamos, 5, no sé, ¿Mm? puede estar en el 25% de lo que es esa remuneración, con una jornada completa. Porque recordemos además que esto es una media jornada. Exacto. Entonces, claro, en ese contexto, el propio argumento del mérito se cae y muchas veces vemos que detrás de este argumento de meritocracia, es más bien lo que hay es un monopolio o son arreglos de ese tipo, más bien de ese tipo. Digamos, hay Fernán Brodel, que era un historiador, digamos que estudió el capitalismo en la larga duración. Él siempre se refiere a esto, de que en realidad el mercado no es para el gran capital. El capital se escapa del mercado y vive en el mundo de los monopolios, de los oligopolios. En cambio, quienes están compitiendo, ¿no? Son en realidad las pequeñas empresas, personas como independientes, ¿no? Ese es el verdadero mercado. Pero si vamos a ver lo que pasa con la empresa, la gran empresa, los grandes capitales de este país, ellos en realidad operan como un monopolio, como un cartel. Y justamente los salarios de las gerencias, los salarios de cierto sector del mundo privado, manejan cifras como aquella, ¿no? Y muchas veces personas que pertenecen a esa clase social tienden a llevar esas lógicas de remuneración también a otro espacio, en este caso al espacio universitario, ¿no? Y es lo que vemos en este caso, y justamente si observamos lo que son los ingresos a nivel general, es algo que escapa totalmente de lo que pasa en el mercado, ¿no? Sí, totalmente desmarcado. Para cerrar este tema, seguramente va a seguir en el debate y quizás van a salir otros casos similares o peores, no sé, al de Marcela Cubillo en relación a esta renta totalmente desproporcionada y según las funciones que ella realizaba, además, en una universidad sin mérito, ¿no? Como lo señalábamos, así que también ahí hay un tema moral muy importante. Pero brevemente, los minutos que nos quedan, Beja, me gustaría detenerme en cómo ustedes, como Fundación Sol, están viendo, siguiendo, observando dentro de lo que ha salido en la prensa o ustedes con otra fuente en torno a lo que podría ser el diseño de un nuevo financiamiento de educación superior desde este gobierno. Sí, bueno, quizás hay dos grandes interrogantes en este contexto, ¿no? El primero es cómo se va a dar la condonación, ¿no? ¿A quién es cuánto? Porque al parecer, lo que nos queda claro es que no va a ser una condonación a todo evento. No, universal no, eso ya está Claro, y justamente claro. acá se pone en tensión este discurso, ¿no? Del mérito, de quién se merece, lo ha dicho así la autoridad, ¿no? Sí. ¿Quién merece la condonación o quién no? Eso es un tema muy difícil de resolver, debido a que, y las cifras lo muestran así, la mayor morosidad se da en los hogares de menores recursos, en las comunas de menores ingresos, en los planteles, podemos decir, menos selectivos, ¿no? Hay mayor morosidad en los CFT y los IPE que en las universidades. Por lo tanto, decir que se va a privilegiar a quienes estén al día, por ejemplo, en sus pagos, tiene un sesgo de clase. No vamos a dejar fuera Claro. a quizás quienes más lo están necesitando. Sí, se ¿no? entiende la lógica. Justamente con esta lógica de un mérito, por lo tanto acá en el fondo es importante ver cuál va a ser el objetivo y por otro lado cuál es el mea culpa, yo creo que eso es importante, cuál es la responsabilidad que le cabe al Estado en la situación de morosidad actual de los hogares y si se va a hacer cargo o no de esa responsabilidad. Porque claro, al poner este tema del mérito, o que es un problema individual, quien no puede pagar
o quien está en morosidad es culpable, ¿no? Es quien tiene que cargar con la culpa. Sin embargo, no fue quien diseñó este mecanismo de financiamiento, ni quien está entregándole prácticamente un sobreprecio del 25% a la banca. No tiene que vivir con las consecuencias de eso. Entonces, creo que ahí es importante, y lo vemos así desde la Fundación, que este argumento no castigue a las personas que están en morosidad. O esta política que se va a generar en base a este argumento de la meritocracia no castiga a quien está en morosidad, que pueda ser un alivio para los hogares, ¿no? Ese es un primer elemento que es muy importante. Y también que se entienda el estímulo que puede generar también a nivel país, ¿no? El aliviar una carga financiera de estas características para más de 845.000 personas que hoy en día están deudoras del CAE. ¿Algunos ¿no? de ustedes fueron, como investigadores de Fundación Sol, invitados a conversar en este debate con algunas autoridades o los que toman las decisiones desde el gobierno cuando empezaron a diseñar y anunciar este nuevo proyecto y sobre todo el tema del CAE? Claro, nosotros más bien hemos participado a través de nuestra incidencia pública, de nuestros estudios a nivel Pero no se han público. sentado a la mesa para mostrar el punto de vista de ustedes para que lo consideren en este diseño de política pública. No, tratamos de poner ese punto más bien en el debate público, ya, correcto. Ya, en la plaza pública. ¿No? Correcto, ya, correcto. Okay. Y por otro lado, bueno, eso es un elemento, lo que va a pasar con la morosidad, ¿no? Y la condonación. Y por otro lado, cuál es el nuevo mecanismo de financiamiento. Y en ese contexto se ha hablado, ¿no? De sacar a los bancos, ¿no? De que no exista un interés, claro, desbancarizar, que no exista un interés, ¿no? Que exista un mecanismo de pago. Cero interés. Asociado al empleo, ¿no? Sí. Que se vaya pagando una vez que la persona tiene un trabajo profesional, ¿no? Directamente de alguna Claro, ahí por ejemplo aparecen otras contradicciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien profesional tiene un empleo, pero supongamos hace Uber, ¿no? Que es algo que vemos que es bastante extendido. O otra forma de empleo que en realidad no es, digamos, calificado, ¿no? Los índices de informalidad en nuestro país son altísimos. Correcto. Entonces ahí también se nos generan ciertas preguntas, pero por sobre todo es si este mecanismo de financiamiento va a seguir con esta lógica, ¿no? De que va a financiar indistintamente planteles privados CRUCH o no CRUCH, ¿no? O CFTs, IPs, va a entregarle el financiamiento al estudiante al plantel que quiera ir, ¿no? O este nuevo mecanismo de financiamiento se va a hacer cargo del financiamiento a la oferta educativa. Claro, como es decir, al inicio. Claro, va a aumentar, por ejemplo, va a ser un mecanismo de financiamiento que cubra 25% del presupuesto de la USACH, por ejemplo, o de la Universidad de Chile, o no. O más bien van a tener que seguir la universidad en esta lógica de capturar matrícula, ¿no? Para poder obtener el financiamiento. Creo que esa es una pregunta que no parece una respuesta clara, ¿no? Todo parece indicar que se va a mantener esta lógica, y eso significa que en los próximos, si cambia este mecanismo de financiamiento, en los próximos 10, 20 años, probablemente este 15% de matrícula pública va a ir bajando, ¿no? Quizás vamos a tener un 10% de matrícula pública al final de este proceso. Que ya bajo, ¿eh? Y la pregunta es entonces, ¿para qué queremos este mecanismo de financiamiento? Entendiendo que entregar a las personas un acceso a la educación es relevante, pero ¿a qué educación? ¿Y a qué instituciones? Exacto. ¿Y qué le vamos a legar a las generaciones que vienen? Es decir, supongamos que llega un gobierno en el futuro que se compromete con la educación pública y dice, voy a financiar basalmente estas instituciones. Pero el sistema va a estar conformado por una hegemonía privada, ¿no? ¿Cómo se revierte eso? Son preguntas, ¿no? Que históricamente son relevantes y que nos parece que la propuesta en ese sentido no es muy clara. Vamos a tener que esperar, y me llama la atención, ¿no? Que la Argentina de Milei no quiere imitar al respecto de nuestro sistema. El mundo al revés. Muchísimas gracias, Benja Sáez. Gracias, Dani. Sáez, por supuesto, sociólogo Daniela. e investigador de Fundación Sol. Invita a nuestros auditores a que lean las columnas y las que te parezcan también a ti más pertinentes, no solo sobre este tema, sino otros bien interesantes que realizan ustedes. Sí, bueno, dejar la invitación. Nosotros en nuestro sitio web ponemos a disposición nuestros estudios, nuestras intervenciones públicas también. Se agradece. Así que dejarles la invitación a que revisen fundacionsol.cl
Y bueno, agradecer, Dani, disculpa que te No, te por diga así. favor, Dani, Me toma la confianza. Pero por supuesto. El espacio y como Gracias, siempre querido. a la USACH, que para nosotros es muy importante como universidad y esta radio. Y nosotros además confiamos mucho también en todas las investigaciones y el trabajo que realiza la Fundación Sol. Así que gracias a usted. Muchas gracias. Y ustedes quédense en nuestra sintonía acá a la 94.5 porque ya viene Mirna Schindler y viene Sin Pretexto. Chao.